No, señores, no es lo peor que hemos visto desde la Casa de Nariño. Y sin justificar muchas de las cosas que pasaron en ese Consejo de Ministros que se transmitió, que al final les doy mi reflexión con un poco más de calma y con principio de realidad, sí quiero recordarles cosas terribles que han pasado en el Palacio. ¿Cómo olvidar ese 2008 cuando las cámaras de Palacio registraron la entrada de Antonio López, aliado número 1 del paramilitar alias Don Berna, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez? Corrobórale usted mismo. De prensa, César Mauricio Velázquez, con un abogado de Don Berna, uno de los principales jefes paramilitares del país, que fue extraditado a Estados Unidos. Es que en este país pasa de todo. ¿Qué me dicen de esta otra visita de los señores de Odebrecht en los gobiernos de Santos y de Uribe? Cuando las manos derechas del expresidente llamado a juicio desde Palacio entregaban información de chuzadas a los paramilitares, quizá dándoles alguna orden. Y no me digan, por ejemplo, que desde ese Palacio no salió la orden, nos hicieron las reuniones en donde se gestó Agroingreso Seguro, cuando compraron una vajillita de 118 millones de pesos. ¿Y qué me dicen de este clásico de la televisión colombiana, cuando el expresidente Duque, en esos eternos programas del COVID, le dice a William Vinasco que le cante un gol al COVID-19? Para que William aquí nos narre ¿cómo meteríamos ese gol como país? Se viene el disparo al marco, se defiende China con el coronavirus, pero no puede porque Colombia lo supera y le hace el gol. Y no me diga más. Obviamente esto que les dije a continuación no justifica algunas cosas un poco deplorables que vimos en esta transmisión del Consejo de Ministros, pero yo de manera sensata sí destaco algunas cosas importantes de esta muy arriesgada estrategia de comunicación planteada quizá en un acto de democracia abierta. ¿Y yo qué vi? Bueno, pues primero hay un principio de autocrítica que espanta toda idea y narrativa de que Petro es un presidente autoritario con decisiones dictatoriales, algo que deja un precedente inédito en materia de comunicación política. 2. Uribe hacía algo similar y nadie decía nada. En sus consejos comunales llamaba a los ministros y los regañaba en vivo. Uribe solía regañar a sus funcionarios delante de sus espectadores. Aquí vinieron a inaugurarlo y lo dejaron a mitad de camino. No, presidente. Si me toca, mando a Moreno de Caro a que me lo ayude a arreglar estos 15 días que faltan. 3. Bien organizada, esta sería una gran estrategia de comunicación para que el país pueda conocer la realidad de las ejecutorias de este gobierno con un precedente inédito de más de 2 millones de televidentes. Algo que además puede generar una presión dentro de los ministros para que de verdad ejecuten. Ahora, señoras y señores, mi reflexión. Creo que no era el momento, algo supremamente importante en los tiempos de la política y la comunicación. Pues no era el momento por los ánimos que generó el nombramiento de 2 personas dentro del gabinete. Lo que sí queda claro es que definitivamente la autocrítica en este gobierno existe y que cada ministro definitivamente, si no quiere hacer el oso, tendrá que ejecutar para que la ciudadanía sea la que haga seguimiento. Pero nada de distracciones. Desde la bancada de gobierno tenemos que seguir trabajando por las grandes reformas. Y esto tendrá que ser desde las calles y desde el Congreso. Y desde la militancia definitivamente hay que cohesionar todos los sectores democráticos de cara al 2026. Yo estoy absolutamente convencido de que el gobierno ya tiene cosas muy importantes que mostrar. Y que se aproveche un formato como este taquillero con más de 2 millones de televidentes hará que a la prensa le quede más difícil mentir. ¿Sí vieron el espectáculo que nos dio el presidente con su Consejo de Ministros? ¿Ustedes qué dicen? ¿Les mostramos un verdadero circo? Alfredo de la Vega, ministro del Interior, y Diego Palacios Betancur, ministro de Protección Social de Álvaro Uribe, fueron condenados por comprar congresistas para aprobar la reelección de Uribe en el escándalo conocido como la GIS política. Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe, fue condenado por paramilitarismo y narcotráfico. Y Jorge Noguera, exdirector del GAS, fue condenado por paramilitarismo y por la desaparición y asesinato de profesores y líderes sociales en la costa atlántica. Eso no era un circo, eso era un pabellón de la picota. Y para eso sí vi los medios muy ahuevaditos, porque yo nunca vi un escándalo. ¿Ustedes sí? Y ni hablemos tanto porque qué peligro de gente. Mentiras, aquí siempre todo se habla de Fred. A ver, vidas, cuando nos quieran pintar pajaritos en el aire, solo recuerden que nosotros sí sabemos historia y no comemos entero, por eso precisamente votamos por Petro. Pero bueno, sí hay que comentar el Consejo de Ministros porque el mismo presidente lo hizo público para eso. Él quería que lo viéramos, que sacáramos nuestras propias conclusiones y aquí les van las mías. Por primera vez vimos en vivo un Consejo de Ministros, porque acuérdense cómo era antes, los invitados entraban a veces por la puerta de atrás y las decisiones se tomaban a escondidas. Y muchas veces los que daban la orden en esos consejos de ministros son los que hoy están cantando desde las cárceles en contra del gobierno Uribe. En este gobierno se dejaron ver sin fachadas, sin libretos, se dejaron ver sus fracturas, sus dolores, tal cual y como estaba, y eso realmente es de valientes y de admirables. Sin embargo, yo sí creo que mediáticamente dieron un papayazo, porque aquí en Colombia, en este nivel de inmadurez y analfabetismo político en el que vivimos, y somos realmente muy manipulables.
pero precisamente porque tenemos un circo mediático montado desde hace rato. Y en nuestra sociedad morronga nos enseñaron y nos acostumbraron. Paulita, mijita, los trapitos sucios se lavan en casa. Pero bueno, siguiendo con lo malo, los bajos niveles de ejecución de presupuesto son realmente... Aunque sabemos también que hay un efecto tortuga, que no le aprueban las reformas, que todo lo alentizan, pero también seamos sinceros, se les ha notado la falta de experiencia y su poca capacidad gerencial. Por supuesto, no son todos, hay mucha gente muy buena, más que Benedetti, que nunca ha sido de mis afectos, pero que de una u otra manera aportó para que Petro ganara. Lo más feo de ese Consejo de Ministros fue este personaje. Y no lo digo por su aspecto físico, porque la belleza creo es algo subjetivo y completamente irrelevante para estos debates. Lo digo porque yo creo que nadie de los que votamos por Petro entendemos por qué esa mujer tiene tanta influencia y poder en el gobierno. Porque si la miramos muy bien, esta mujer viene de una línea ultra conservadora. Por varias fuentes supimos que antes de que Petro fuera presidente no lo bajaba de guerrillero. Y lo que sí vimos en ese Consejo de Ministros fue cómo Petro la defendió por encima de su propia gente. No es verdad. Tengo aquí la foto, presidente. Teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Estaba hablando el presidente. No me parece, presidente. ¿No será que por eso es que las cosas van tan lentas en el gobierno? Porque ahí donde la ven, con esa carita, ella ha controlado el nombramiento de ministros, viceministros y altos funcionarios del gobierno. Y ahí sí nos sorprendía que ella tuviera tanto poder y que nos tratara de imponer fundamentos. Recuerdo que en eso tuve fuerte encontrarme con ella, que me trataba de imponer nombres, en que yo venía, obviamente no suponía que venía de presidente, pero ella los imponía y trataba. Y verla ese día en vivo y en directo cómo indispone al presidente con su misma gente. Según su instrucción, que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país. No solo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Entonces no puede ser discurso, eso no es verdad. Presidente, eso no es verdad. Tenemos 3 funcionarios allá. Laura está mintiendo, presidente. Eso me genera mucha desconfianza. Queridos, alguien lo tenía que decir. Ese es uno de los problemas de vivir en un país de machos. Ustedes, queridos, a las mujeres, nos subestiman. Presidente, nosotros votamos por usted, no por ella. Y usted, siendo un hombre democrático, represéntenos y gobiérnenos usted. Nos unimos a la voz de los ministros y funcionarios que han sido fieles a este gobierno a decir que no la queremos a ella. Las banderas del progresismo y de la izquierda en ella no están en buenas manos. En el próximo video les voy a ampliar mi crítica a este gobierno que yo elegí. Y eso es precisamente para recordarnos que el pensamiento crítico se usa con todo. Y no, bebés, ser críticos no nos hace opositores. Al contrario, nos fortalece.